¿Cómo están, queridos estudiantes de la Unidad Educativa Mariscal Sucre? Soy la profesora de inglés, la licenciada Abigail Roque Hurtado, y en esta ocasión vamos a ver el past simple. Primero vamos a ver cómo es que se usa el tiempo pasado simple. ¿Okay? El pasado simple se usa para hablar de eventos que sucedieron en el pasado. Por ejemplo, I lost my keys, perdí mis llaves. ¿Verdad? I lost my keys. Es un hecho que ha ocurrido en el pasado. I played football yesterday, jugué fútbol ayer. ¿Verdad? Son hechos que han ocurrido en el pasado, que no van a volver a ocurrir en el presente. En el pasado simple, la forma del verbo es la misma para todos los pronombres personales. Por ejemplo, I learned English. Yo aprendí inglés. You learn English. Tú aprendiste inglés. ¿Verdad? Learn. Primera persona, segunda persona. Y el verbo es el mismo. Learn. ¿Verdad? Entonces podemos utilizar el mismo verbo para todos los pronombres personales. En este caso estamos utilizando learn. ¿Verdad? Podemos utilizar I played football yesterday. They played football yesterday. ¿Verdad? Podemos utilizar el mismo verbo para todos los pronombres personales. Para las oraciones negativas usamos el auxiliar didn't o did not. Ejemplo, she didn't write a letter yesterday. Ella no escribió una carta ayer. ¿Verdad? Puede ser she did not write a letter yesterday. Podemos utilizar este o podemos utilizar este. Para las oraciones interrogativas usamos did antes del nombre o pronombre. Did you choose this? Aquí tenemos un pronombre, you, y aquí hemos utilizado el auxiliar did. ¿Verdad? Did you choose this? ¿Escogiste esto? ¿Verdad? Y estamos utilizando el auxiliar did. Para poder aprender a conjugar verbos, es importante que nosotros sepamos los verbos en presente, en pasado y su significado. En este caso vamos a ver algunos verbos en presente y en pasado. ¿Okay? Aquí tenemos be, was, were, que significa ser o estar. Become, became, que significa llegar a ser. Begin, su pasado began, que significa comenzar. Build, built, su significado construir. Catch, caught, su significado agarrar. Choose, choose, su significado escoger. Eat, ate, su significado comer. Feel, felt, su significado sentir. Fly, flew, su significado volar. Get, got, su significado conseguir. Hold, held, su significado sostener. Learn, learn, su significado aprender. Lost, lost, su significado perder. See, saw, su significado ver. Think, thought, su significado pensar. Write, wrote, su significado escribir. ¿Okay? Voy a leer una vez más su tiempo presente y pasado para que ustedes puedan agarrar la pronunciación. ¿Okay? Be, was, were. Become, became. Begin, began. Build, built. Catch, caught. Choose, chose. Eat, ate. Feel, felt. Fly, flew. Get, got. Hold, held. Learn, learned. Lose, lost. See, saw. Think, thought. Write, wrote. En esta parte veremos la estructura gramatical del tiempo pasado. ¿Okay? Aquí tenemos su afirmativo, negativo e interrogativo. En el afirmativo usamos primero el nombre, pronombre o sujeto, el verbo en pasado y el complemento.
El verbo, como dijimos, es el mismo para todos los pronombres personales. Por ejemplo, you saw the horses. Tú viste los caballos. You saw the horses. Ustedes vieron los caballos. He drank a cup of tea yesterday. Él bebió una taza de té ayer. I drank a cup of tea yesterday. Yo bebí una taza de té ayer. They lost my pen. Ellos perdieron mi bolígrafo. ¿Verdad? Es el mismo entonces. Para todos los pronombres utilizamos el mismo verbo. Son verbos en pasado. En el negativo utilizamos el sujeto, nombre o pronombre, el auxiliar, el verbo y el complemento. Como ustedes pueden ver, dice verbo, pero no dice verbo en pasado, ¿verdad? Entonces decimos, I didn't see the horses. Yo no vi los caballos. We didn't see the horses. Nosotros no vimos los caballos. She didn't drink a cup of tea. Ella no bebió una taza de té. You didn't lose my pen. Ustedes no perdieron mi bolígrafo, ¿verdad? Esa es la estructura negativa. En el interrogativo utilizamos el auxiliar, el pronombre, nombre o sujeto, el verbo y el complemento. Did I find my keys? Encontré mis llaves. Did she see my house? ¿Vio ella mi casa? Did you drive the car? ¿Condujeron el auto? ¿Verdad? Como ustedes podrán ver, aquí solamente dice verbo, no dice verbo en pasado. Aquí también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el negativo y en el interrogativo utilizamos auxiliares que nos ayudan a que la oración esté en pasado. Entonces, para estructurar oraciones afirmativas utilizamos los verbos en pasado de esta columna. Y para negativas e interrogativas utilizamos verbos en presente de aquí. ¿Por qué? Porque utilizamos el auxiliar didn't o el auxiliar did. ¿Okay? Famous people in the world. Aquí vamos a ver algunas personas famosas. ¿Okay? Vamos a conocer algunas personas famosas y vamos a conocer algunos verbos que se están usando acá. Por ejemplo, Ludwig van Beethoven. ¿Quién era él? Was a German pianist and composer, noted for connecting the classical and romantic age. Was a German pianist and composer, noted for connecting the classical and romantic age. Entonces, ¿qué dice? Fue un pianista alemán y compositor, reconocido por conectar los años clásicos, la edad clásica y romántica, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un verbo, fue, y aquí tenemos otro verbo, reconocido. ¿Okay? Aquí, Michael Jordan is an American basketball player who led the Chicago Bulls to 6 NBA championships and won the Most Valuable Player award 5 times. Is an American basketball player who led the Chicago Bulls to 6 NBA championships and won the Most Valuable Player award 5 times. ¿Verdad? Es un basquetbolista americano quien llevó a los Chicago Bulls a ser campeones 5 veces de la NBA y ganó el premio al mejor jugador 5 veces. Entonces aquí tenemos un verbo en pasado, led, llevó, y aquí won, ganó. ¿Ok? Aquí, Nelson Mandela was a non-violence anti-apartheid activist who became South Africa's first president. Was a non-violence anti-apartheid activist who became South Africa's first president. Entonces dice, fue un activista en contra de la violencia y en contra del racismo quien llegó a ser el primer presidente de Sudáfrica. Aquí tenemos un verbo, was, fue, y aquí became, llegó a ser. ¿Okay?
Finalmente tenemos sentences. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunas oraciones: afirmativa, negativa e interrogativa. Afirmativa, negativa, interrogativa. Son la misma oración que están en tiempo afirmativo, en modo afirmativo, negativo e interrogativo, ¿verdad? Vamos a ver la primera. My mother flew to Cochabamba last week. Es afirmativa. La siguiente, negativa. My mother didn't fly to Cochabamba last week. Mi madre no voló a Cochabamba la semana pasada. Como ustedes pueden ver, utilizamos el didn't y el verbo en presente, fly. Interrogativo. Did my mother fly to Cochabamba last week? ¿Viajó mi madre a Cochabamba la semana pasada? El auxiliar y el verbo fly, que está en presente. ¿Por qué? Porque lleva auxiliar, ¿verdad? Del mismo modo están todas las oraciones: afirmativo, negativo, interrogativo, afirmativo, negativo, interrogativo, afirmativo, negativo, interrogativo. Todos están así, ¿ok? Pueden revisar los ejemplos y para cuando tengan que presentar la tarea, ustedes me van a hacer 5 oraciones similares, ¿ok? Donde haya afirmativo, negativo, interrogativo, afirmativo, negativo, interrogativo. 5 oraciones, por favor. Espero que tengan una bonita semana y por favor voy a estar esperando sus tareas. Gracias.